interpretación del urianálisis. Todavía, doctor. Slide de interpretación de urianálisis. Ahora sí, doctor. Ahora sí, pero me gustaría que sea más grande. ¿Se puede, no? Mauricio sacó solamente Tonín, bueno, la imagen. Pa, le encarga la laptop, igual la lleva allá. La laptop igual la lleva allá. Después cuando termine esto automáticamente y ya me veo en la pantalla, ¿cierto? Yo te hablo cualquier cosa, la menor no la puerta. El aire lo poner, no, ay, hermano. Bueno, ¿están viendo la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Chao, negro. Muy bien. Aquí le pongo y le doy definición. Chao, María. Vamos a hablar ahora son dos temas que vamos a avanzar. Antes de desarrollar el tema, quiero decirles que las clases van a ser el día lunes, jueves y sábado. La señorita tenía razón, una de sus compañeras, que yo equivocadamente dije martes, va a ser lunes, jueves y sábado. Lunes y jueves a las 11:15 de la mañana y el sábado a las 7. Entonces, hablando del examen de orina, el examen de orina es un ultrafiltrado del plasma a través de la cual el riñón excreta desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. La orina, jóvenes, se compone de potasio, cloruro de sodio, fósforo, amonio, magnesio, calcio y otras. La cantidad de orina que ustedes eliminan diariamente es aproximadamente 1,5 litros. Oliguria significa disminución de la orina menos de 400 centímetros cúbicos en las 24 horas. Y anuria es menos de 100 centímetros cúbicos en las 24 horas. Vamos a hacer un poquito más descriptivos. Para que ustedes, como es una filtración del plasma, para que ustedes eliminen ese 1,5 litros de orina, los riñones filtran la sangre en una cantidad de 180 a 200 litros en las 24 horas para producir una diuresis de 1,500 centímetros cúbicos. No quiero que confundan diuresis con micción. La diuresis es la cantidad de orina que producen los riñones. La micción es el proceso voluntario, en el cual nosotros por una maniobra de Valsalva eliminamos
el contenido de orina de la vejiga. Eso se llama micción. Entonces no quiero que confundan micción con diuresia. Espérenme un ratito. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Al final de la clase vamos a hacer algunas aclaraciones, jóvenes, porque son dos temas que vamos a avanzar. La importancia clínica del examen de orina. Para obtener la orina nos da mucha información del estado de la función del riñón, por el cual detectamos la existencia de alteraciones de las vías urinarias, evidencia la existencia de problemas metabólicos de índole general, detectables por la eliminación aumentada, disminuida o anormal del metabolismo de la orina. Dentro de las consideraciones generales de la orina, debemos considerar el aspecto, el color, el olor, la densidad y el pH. En cuanto al examen químico, vemos nosotros la cantidad de proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos. Y en el examen microscópico vemos si hay cilindros, si hay cristales, si hay eritrocitos y si hay leucocitos. Esto lo vamos a describir de aquí adelante paulatinamente. Examen general de la orina. El aspecto tiene que ser claro y límpido. Si se enturbia la orina, a ver, cierren su micrófono, jóvenes. El enturbamiento de la orina se realiza por la precipitación de cristales. Cuando la orina está turbia, hay presencia de proteínas, leucocitos, bacterias, pus y lípidos. Quiero que me entiendan, jóvenes. Cierren su micrófono, jóvenes. La orina está compuesta de solvente y soluto. El soluto nada en el solvente. ¿Qué quiere decir? Estamos dentro de una aula y el aula es el solvente y nosotros los alumnos, las personas que estamos dentro, somos el soluto, o sea, la composición de la orina. Esto les aclaro para que tengamos un poquito de didáctica en cuanto se refiere a la formación de cálculos que veremos más adelante y todas las alteraciones que se van a presentar en la orina. Es una comparación que les hago. En cuanto al examen general de la orina, en cuanto al color, es un color amarillo ámbar. Cuando cambia de color la orina y es amarillo naranja, puede ser por pigmentos biliares, y roja por presencia de sangre, porfirinas y bilirrubina. Si es color té, hay el urobilinógeno y sales de hierro. Si es caoba, existen pigmentos biliares, que se llama coluria. Si es verde o azul, hay una infección por pseudomonas, y si es color negra, es porque presenta la alcaptonuria. Un error muy frecuente que presentan los alumnos en el internado cuando pasan visita y ven la orina un poquito densa o un poquito cambiada de color, ellos refieren como una coluria. Y es un término mal empleado porque coluria significa presencia de bilis en la orina. ¿Y en qué momento pasa la bilis a la orina? Cuando hay un proceso obstructivo biliar. Acuérdense ustedes de esa triada característica: ictericia, acolia y coluria. Si hay una obstrucción de la vía biliar, aparece la ictericia. Acolia es la presencia, es la ausencia de pigmento biliar en las heces fecales, sale un color blanco. Y la coluria, donde la orina presenta un color caoba. Esto para que ustedes no se confundan con. El olor tiene que ser sui generis. Cuando presenta un olor amoniacal, estamos frente a una infección urinaria. Cuando presenta un olor a alcohol, hay intoxicación por etanol.
Si es dulce, hay cetonuria, con ayuno prolongado en caso de diabetes mellitus. Y es un olor fecaloide, nos hace sospechar de una fístula vésico-intestinal. En cuanto al examen general de la orina, el pH es de 4,6 a 8, que se modifica por la dieta, por los medicamentos y por las diacidas. El pH bajo, cuando disminuye el pH, se debe a la combustión de ácido ascórbico y salicilatos, y el pH alto cuando hay antiácidos y el uso de bicarbonato sódico. En cuanto a la densidad, va de 1016 a 1022. Tomen en cuenta esto, mis queridos jóvenes, porque más adelante vamos a ver que las pruebas para identificar una insuficiencia renal normalmente se realiza en base a la densidad de la orina, a la urea, a la creatinina y al clearance de creatinina. Son las pruebas más económicas que nosotros tenemos para el diagnóstico de insuficiencia renal. Tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. Alteración de la densidad urinaria, alteración de la urea, la creatinina y el clearance de creatinina. Con esos datos nosotros diagnosticamos una insuficiencia renal. Es importante porque usted ofrece información sobre el estado de hidratación y capacidad de concentración de los riñones. Cuando baja la densidad, estamos frente a una diabetes insípida, una insuficiencia suprarrenal. Si es alta, se debe a la deshidratación, diabetes mellitus y cuando hay contraste radiológico. En cuanto a los aspectos químicos de la orina, tenemos la presencia de proteínas. La proteína tiene un valor normal que es muy bajo. Cuando hay una microalbuminuria de 300 a 300 miligramos por día, que es lo normal, para el diagnóstico de estas proteínas existen unas tiras reactivas, que lógicamente esto es para su conocimiento, nosotros no utilizamos, es uso exclusivo del laboratorio. En cuanto a la glucosa, ustedes saben que normalmente no debe haber presencia de glucosa en la orina. Ustedes saben, por sus estudios de semiología, que la glucosuria se presenta cuando nuestra glicemia está por encima de 180 miligramos, ¿no es cierto? Entonces la glucosuria, presencia de azúcar o dulce en la orina, como ustedes quieran llamarlo, se presenta en casos de diabetes, síndrome de Cushing, síndrome de Fanconi, en caso de insuficiencia renal. En cuanto a las cetonas, el ácido acetoacético y la acetona es negativo. Se presenta cuando es positivo, se presenta con cetonuria y cetonuria de origen no diabético, vale decir, en ayuno prolongado, hiperemesis gravídica, enfermedades infecciosas y el síndrome de Fanconi. En cuanto al urobilinógeno, volvemos otra vez a lo que les decía, es un indicador temprano del daño del parénquima hepático y está positiva cuando hay una enfermedad hepatocelular o bien una anemia hemolítica. Ustedes saben, han visto cuando nacen los niños, presentan una anemia hemolítica del recién nacido, ¿no es cierto? Una ictericia hemolítica del recién nacido. Esa ictericia hemolítica quiere decir que debido a la gran cantidad de eritrocitos que presenta el recién nacido, existe una hemólisis, una destrucción de los glóbulos rojos y esa bilis, porque el eritrocito se compone, si ustedes se acuerdan en fisiología, hay el complejo M, que se compone de 4 grupos pirrólicos de hierro, ¿no es cierto? A ver, son conocimientos de fisiología.
Entonces, esa hemólisis hace que aumente la bilirrubina y los niños, los bebecitos, presentan histericia. Por eso existe la fototerapia. Para ellos, ustedes al niño, cuando vayan de ver sus prácticas de neonatología, los colocan con unas luces para que haya para que se realice un tratamiento de esta hemólisis. En los adultos, les vuelvo a repetir que la bilirrubina se debe a una alteración hepática o bien exclusivamente a un cuadro obstructivo de vías biliares. Nitritos. Los nitritos son negativos. Se producen cuando las bacterias reducen los nitratos urinarios a nitritos. También se presenta cuando hay enterobacterias y bacterias no reductoras como enterococos, pseudomonas, acinetobacter y cándida. En cuanto a la esterasa leucocitaria, que es negativa, esta detecta los leucocitos lisados o inactivos y junto con la prueba de nitritos y el examen microscópico, o sea, la bacteriuria, aumenta la sensibilidad y especificidad para las infecciones de vías urinarias. En cuanto al sedimento urinario, tenemos la presencia de los cilindros, cierren su micrófono, jóvenes. Los cilindros son finales formados. Cierren. Los cilindros son estructuras longitudinales formadas en los túbulos renales debido a la precipitación de los cristales. A ver, callen ese perro. Compañero, su micrófono, por favor. Cierren su micrófono. En cuanto a los cristales jóvenes, ¿me están escuchando ahora? Sí, doctor. En cuanto a los cristales, es lo que decía, el soluto que nada en el solvente son los cristales, son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de su aumento en la orina. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Nosotros sabemos que la orina es un producto de desecho, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la alimentación que tengamos, nosotros vamos a eliminar el sobrante por el riñón. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una alimentación rica en calcio, vale decir, tomamos bastante leche, huevo, en fin, todos los derivados, aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal. Esto lo vamos a ver minuciosamente cuando hablemos de litiasis, pero vamos adelantando. Aumenta la absorción de calcio en la sangre, porque
El calcio se absorbe en el intestino y luego pasa a la sangre. Esa gran cantidad de calcio en la sangre tiene que ir a filtrarse en los riñones. No es lo mismo que se filtre 5 gramos de calcio a que se filtre, por un ejemplo burdo, 1 kilo de calcio. O que seamos solamente, que pasemos por la nefrona 5 calcios a que pasen 100 moléculas de calcio. Quiere decir que si pasamos 5 moléculas de calcio por el riñón, vamos a tener menos probabilidad de formar cálculos urinarios de calcio. Que si pasamos 100 moléculas de calcio por el riñón, va a existir la probabilidad mayor de formar cálculos de calcio. No sé si me entienden. Lo mismo cuando veamos cálculos de ácido úrico, eso se debe al aumento en la cantidad de ácido úrico circulando en la sangre, aumenta la filtración renal del ácido úrico y hay mayor probabilidad de formación de cálculos de ácido úrico. Eso es lo que quiero que me entiendan. La verdad que, jóvenes, es mi primera experiencia de dar clases mediante Zoom. A mí me gusta más compartir con ustedes, interactuar, exponer, charlar, hablar, y mediante la pizarra prácticamente es mucho más didáctico. Pero tenemos que enfrentar las cosas como nos vienen. El pH alcalino, cristales de carbonato de calcio, fosfato de calcio, uratos y amonios. Y el pH ácido, cristales de ácido úrico, uratos, sodio y oxalato de calcio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que el pH de la orina es ligeramente ácido. Ese pH ligeramente ácido es un mecanismo de defensa de la orina ante la agresión de bacterias. Quiere decir que nos defiende del ingreso de las bacterias. Pero ese pH puede cambiar. Se vuelve alcalino cuando tenemos presencia de infección urinaria. Cuando tenemos presencia de cálculos, el pH se alcaliniza, dependiendo qué tipo de cálculos. Pero con seguridad, cuando veamos nosotros los cálculos de estrubita, esos cálculos de estrubita que son causados por la Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, cambian el pH ligeramente ácido de la orina a pH alcalino. Lo mismo que el pH ligeramente ácido, si lo hacemos mucho más ácido, vale decir un pH de 4 o 4,5, con seguridad va a formar cálculos de ácido úrico. Nosotros sabemos que el pH de la sangre es 7.3, ¿no es cierto? Bueno, sigamos adelante. Esto lo vamos a ver minuciosamente y lo vamos a desarrollar cuando hablemos de los diferentes tipos de cálculos. En cuanto al sedimento urinario, tenemos cristales de mayor importancia clínica: la leucina, la tiroxina, el colesterol, la bilirrubina y les decía los cristales de oxalato. La leucina, presente en hepatopatías graves; la tiroxina en la tirosinosis y hepatopatías; el colesterol durante la quiluria, procesos nefríticos y nefróticos. Quiluria es la presencia de linfa en la orina, y la bilirrubina cuando hay hiperbilirrubinemia severa. Los cristales de oxalato cuando hay intoxicación con etilenglicol. Esto, cuando hablemos del etilenglicol, vamos a volver a repetir cuando veamos cálculos de oxalato de calcio. Las células procedentes del tracto urinario son células tubulares renales del túbulo proximal distal o colector, células de transición que vienen del epitelio del tracto urinario desde la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra, y las células pavimentosas o escamosas de la porción inferior
de la uretra y de la vagina. Células procedentes de la sangre, tenemos los leucocitos. En cuanto a las infecciones urinarias, combinar con la prueba del nitrito o con la estearasa leucocitaria que se utilizan hoy en día más frecuentemente para el diagnóstico de las infecciones. La piuria estéril se presenta en la tuberculosis, la uretritis, balanitis, tumores de vejiga y uso de corticoides. En cuanto a los eritrocitos, la presencia de eritrocitos en la sangre en la orina se llama hematuria. Puede existir una hematuria microscópica y una hematuria macroscópica. La hematuria microscópica es la presencia más o menos de 100 eritrocitos por campo en la orina, y la hematuria macroscópica es mayor a esa cantidad. Hay un dato importante que quiero que tomen en cuenta, es que cuando hay una hematuria macroscópica, silenciosa, indolora, tenemos un 99,9% de que estamos frente a un cuadro de un tumor o un cáncer de vía urinaria. Los eritrocitos, ustedes saben que tienen una forma numular, una forma de boina vasca o bicóncava, ¿no es cierto? Existen jóvenes, y este dato quiero que lo tomen muy en cuenta, existe una hematuria de origen urológico y una hematuria de origen nefrológico. ¿Qué quiere decir esto? Esto les voy a volver a repetir cuando estemos frente a una imagen de un riñón. La vía excretora comienza en el cáliz del riñón hasta la punta del meato uretral, tanto en el hombre como en la mujer, el cual está cubierto de fibra lisa. Todo sangrado que ocurra desde el cáliz hasta la punta del meato uretral es un sangrado uretral. Por lo tanto, el eritrocito tendrá la forma numular o de boina vasca. Cuando existe una alteración o alguna glomerulopatía, una enfermedad del parénquima renal, no de la vía excretora, más propiamente de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, donde está el asa contorneado proximal, distal, en fin, arterial aferente, bueno. Entonces, ustedes saben que el eritrocito pasa por el asa de Henle, entra la nefrona, el eritrocito, si me permiten la expresión, se lava, deja su cochinera en la nefrona lo lava el eritrocito y lo devuelve limpio al torrente circulatorio. Ese eritrocito no debe pasar hacia la vía excretora. Ese eritrocito debe retornar al torrente circulatorio. Cuando el eritrocito, o por una alteración, de la nefrona, una enfermedad, alguna glomerulopatía, entonces el eritrocito entra a la nefrona, y esa nefrona, que tiene una serie de conductos, hacen que el eritrocito cambie su forma y filtre hacia la vía excretora, lo que no debe ocurrir. Y ese eritrocito aparece por el cáliz, el infundíbulo, pelvis, ureter, vejiga, y sale con la orina, pero sale alterado en su forma. Entonces, nosotros, para diagnosticar una hematuria o una microhematuria, tenemos que saber la morfología del eritrocito. Y nosotros clínicamente
solamente cuando sospechamos de alguna nefropatía y estamos ante una microhematuria persistente, solicitamos en el laboratorio dismorfismo eritrocitario en orina. Vale decir que le pedimos al laboratorista que nos indique cómo está la forma del eritrocito en el sedimento urinario. Si nos dice que es una forma numular o forma bicóncava, es sangrado urológico. Pero si el eritrocito está alterado en su forma, es un sangrado de origen nefrológico. Por lo tanto, el nefrólogo tendrá que ser el que se ocupe de investigar el porqué de esa patología. ¿Me entendieron perfectamente? Entonces, el urológico, eritrocito normal por tumores, cálculos, infecciones, y el daño renal glomerular cuando hay cilindros hemáticos, eritrocitos dismórficos, se acompañan de proteinuria. Aquí está lo que les digo. En cuanto al sedimento urinario, vean la flechita, mis queridos jóvenes. Este es el parénquima renal. Aquí está la nefrona. Y la vía excretora comienza aquí en el cáliz. Cáliz, infundíbulo, pelvis. Aquí está el ureter, vejiga, uretra hasta la punta del meato. Esa hematuria, si es por cálculo, por algún tumor o algún trauma de vía excretora, el eritrocito no se va a alterar en la forma. Es hematuria urológica. Y si el eritrocito es dismórfico, quiere decir que ese eritrocito está pasando la nefrona y aparece por el cáliz, infundíbulo, pelvis y se mezcla con la orina. Ese es el diagnóstico para diferenciar en el sedimento urinario una nefropatía o alguna alteración de tipo urológico. Bacterias. En cuanto a las bacterias, es asintomática. Ustedes saben que cuando nosotros pedimos un cultivo, para que sea positivo tiene que estar por encima de 100.000 colonias, ¿no es cierto? Hoy en día, las leucociturias abacterianas, ¿qué quiere decir? Presencia de leucocitos donde no hay infección. Tenemos la clamidia trachomatis, la gonorrea, el micoplasma, la tuberculosis en su fase curativa. Existen leucociturias, pero no son infecciones urinarias. No sé si me están entendiendo. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. Hay abundante cantidad de leucocitos, pero no es una infección. Bueno, un ratito.
Continuando, jóvenes, vamos a hablar de los exámenes especializados en la orina. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, doctor. Tenemos dentro de los exámenes especializados, tenemos la fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida prostática normalmente solo se presenta en cantidades pequeñas en la sangre, pero puede encontrarse en niveles más altos en algunos pacientes con cáncer de próstata. Sin embargo, los niveles en la sangre también pueden elevarse en pacientes que tienen ciertas enfermedades benignas de la próstata o cuyo cáncer esté en fase temprana. La fosfatasa ácida en algunos lugares de a poco ya está perdiendo vigencia, porque para el diagnóstico de cáncer de la próstata ya nosotros tenemos el PSA, el antígeno prostático específico, pero en algunos lugares de nuestra querida Bolivia, donde no existe el PSA, algunos lugares, en algunos hospitales solicitan la fosfatasa ácida y la fracción prostática. Esta fosfatasa solo se produce en la próstata cuando hay metástasis, cuando ya hay metástasis y es positivo en un 80% de los casos. Les decía que les nombro porque ustedes tienen que saber que la fosfatasa ácida siempre tiene que ir, en cuanto se refiere a la urología, siempre tiene que ir en relación de fosfatasa ácida y fracción prostática. No puede ir independiente. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes piden fosfatasa ácida y no piden fracción prostática, no les sirve de nada. Pero ya existe el antígeno prostático específico. Es el examen más importante, es una glucoproteína que solo se produce en la próstata por glándulas y conductos, y su función es la licuefacción del coágulo seminal. Permite detectar precozmente el cáncer. Es importante saber que un gramo de adenoma prostático produce 6 a 0,4 nanogramos por mililitro de antígeno, mientras que un gramo de cáncer produce 3 nanogramos de antígeno. El valor normal de antígeno prostático va de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Pero jóvenes, no es tan así. No es, como les digo, no tenemos que ser tan radicales en el concepto. Si bien es cierto, y esto quiero que ustedes lo entiendan como alumnos de la Gabriel René Moreno, que el antígeno prostático específico no es, escúchenme, no es el diagnóstico específico para un cáncer de próstata. El cáncer de próstata para los alumnos de la Gabriel René Moreno se diagnostica mediante el tacto y la biopsia. Y ustedes me dirán, ¿y por qué nos habla aquí del antígeno prostático específico? El antígeno prostático específico aumenta, y aquí está la respuesta, el antígeno prostático específico aumenta luego de una relación sexual, aumenta luego de un tacto prostático, aumenta cuando hay una prostatitis, aumenta con el tamaño de la próstata. Una próstata grande tranquilamente nos da con un pH de 14 y no es cáncer. Una persona mayor, un viejito de unos 85 años, 80, tiene el antígeno prostático específico elevado sin ser cáncer. Una epididimitis, una inflamación del testículo, del epidídimo, nos puede ocasionar una alza del antígeno prostático específico por ese conducto que llega. Les explicaba la primera clase, esa bacteria puede ir del epidídimo hasta la glándula prostática y ocasionarnos una inflamación, una infección, que como consecuencia vamos a tener un PSA elevado sin ser cáncer.
creo que les he nombrado unas 5, 6 o 7 causas de aumento del PSA sin ser cáncer. Por lo tanto, no quiero que ustedes, como otros alumnos de otras universidades, me digan que el PSA es el diagnóstico específico para cáncer de próstata. Para ustedes, el cáncer de próstata se diagnostica mediante el tacto y la biopsia. ¿Qué quiere decir? Yo hago el tacto de la próstata y voy a encontrar un nódulo duro. Eso lo vamos a ver más adelantito. Un nódulo duro que me hace sospechar de cáncer. Hago una biopsia de próstata y esa biopsia de próstata entrego ese material al histopatólogo y él es quien me va a indicar y me va a dar el diagnóstico de cáncer de próstata. El tacto, el tacto me hace sospechar, pero la biopsia y el estudio histopatológico me confirma mi sospecha. Por lo tanto, el tacto, les repito, el tacto y la biopsia es el método para el diagnóstico de cáncer de próstata. El PSA, ahora sí quiero que noten la diferencia, el PSA sirve exclusivamente para el control de un paciente con cáncer de próstata ya diagnosticado, ya operado, ya intervenido en tratamiento de un cáncer. Me explico. Si tenemos un paciente con cáncer de próstata, yo le hago una prostatectomía radical, ese PSA que estaba en 70, 80 o 100 se va a 0, porque ya no existe glándula prostática. Y puede estar a los 3 meses, 6 meses, el PSA 0. Al año el PSA 0. Quiere decir que no hay células cancerosas prostáticas. Pero si al año y medio comienza a aparecer PSA 0,2, PSA 0,4 y va aumentando paulatinamente, quiere decir que fuera de la glándula prostática quedaron unas pequeñas células de cáncer de próstata. Y esas células cancerígenas de próstata son las que están reflejando el aumento paulatino del PSA. Me entendieron perfectamente, compañero o alumno, ¿no es cierto? Bueno, esto no lo olviden nunca, y como vamos a tener clases nosotros de imágenes, de imagenología, ahí vamos a fundamentar los conceptos y las dudas que ustedes puedan tener. Pero lo que les acabo de decir es muy importante, jóvenes. Fracción beta de la gonadotrofina coriónica, producida por el troflobasto y otros tejidos, se presenta en la mole dactiliforme, en el coriocarcinoma, tumor testicular no seminomatoso, otras cáncer, páncreas, estómago, pulmón, hígado, mama y ovario. Quiere decir que la gonadotrofina coriónica, cuando aumenta, es una prueba hemática que lo utilizamos para el estudio del paciente urológico, la gonadotrofina aumenta en el embarazo de la mujer y aumenta cuando tenemos un paciente con cáncer de testículo. La fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana es la prueba más barata, más económica para el diagnóstico de tumor testicular. Nosotros en el Hospital San Juan de Dios, que se llama la prueba de Gravindex. La prueba de Gravindex, ustedes capaz no la conozcan o han debido escuchar. La prueba de Gravindex en el San Juan de Dios, cuando estamos jóvenes, y vemos que económicamente no pueden cancelar unos marcadores tumorales que son un poco caros, entonces pedimos una prueba de Gravindex y nos viene esa prueba de Gravindex positiva. Y nosotros con la prueba de Gravindex diagnosticamos cáncer de testículo. Es más frecuente, como les digo, cuando estamos en seminomas. Y también el Gravindex se utiliza para el diagnóstico
de embarazo en la mujer. Alfa-fetoproteína es un marcador tumoral para tumores de testículo. Glucoproteína producida por el feto después de la cuarta semana de gestación. Utilizamos en cáncer testicular no seminomatoso a células germinales. La deshidrogenasa láctica se mide con mayor frecuencia para verificar daño tisular. La enzima de deshidrogenasa se encuentra en muchos tejidos del cuerpo, especialmente el corazón, hígado, el riñón, músculo esquelético. Nosotros los urólogos utilizamos más la deshidrogenasa láctica como un marcador tumoral en cáncer de testículo. El VAR en orina, el Mycobacterium tuberculosis, es el bacilo ácido alcohol resistente que más interesa identificar. Se busca en varios tipos de muestras distintas, por ejemplo, la expectoración, orina, líquido pleural, líquido de ascitis material de algún absceso o tejido. En la tinción de ácido resistente de la micobacteria, junto con su forma característica de bastón ligeramente curvado, es de buena ayuda para la detección precoz de la infección. En cuanto a la tuberculosis, vuelvo para atrás. Cuando habíamos dicho que es cuando sospechamos de tuberculosis epididymaria, el paciente se presenta con el testículo aumentado de tamaño y con una serie con secreción a nivel del escroto, con varias bocas, si me permiten la expresión, 3 o 4, donde produce un líquido ceroso y el testículo no está libre de la bolsa escrotal, sino se encuentra bastante pegado a ella. Entonces, diagnóstico casi certero de una tuberculosis de epidídimo. Ustedes sacan una muestra, mandan al laboratorio y piden una prueba de VAR. En orina, cuando yo estaba haciendo la especialidad, nosotros teníamos que pedir a la paciente recolectar la orina durante 5 días, un día, vale decir 24 horas durante 5 días. Esa pobre paciente tenía que estar metida en su casa 5 días dedicada al urólogo y andando con su frasco en la calle para que cualquier momento que ella quiera orinar, recolecte la orina y nosotros hagamos para el diagnóstico de una tuberculosis urinaria. Eso ha cambiado radicalmente y hoy en día ya nosotros pedimos una pesquisa de BK en orina de 12 horas durante 3 días. O bien, si nosotros sospechamos que hay tuberculosis y esas pruebas nos vienen negativas, el que nos va a dar el diagnóstico definitivo es el cultivo de la orina para pesquisar BK durante 6 a 8 semanas, vale decir 1 mes y medio a 2 meses. Y ahora vamos al otro tema. Bueno, lo que avanzamos, jóvenes, es el segundo tema. Este es el tercer tema, que es bastante corto. Olvidaba decirles que en cuanto a las pruebas hemáticas, el aumento para el diagnóstico en la orina, también nosotros podemos diagnosticar
se pide la prueba del ácido vanilmandélico en orina, ácido vanilmandélico, eso anótenlo que no estaba en la exposición, ácido vanilmandélico para el diagnóstico de feocromocitoma o neuroblastoma en orina. Así también no estaba en la exposición. Nosotros estamos hablando de la orina. La citología urinaria, normalmente nosotros eliminamos células por la orina. Pero cuando existe una alteración celular, vale decir que en vez de un núcleo tenemos dos núcleos, o una alteración en la relación del tamaño del núcleo con el citoplasma, debemos enviar a un citopatólogo. Ese citopatólogo hará un centrifugado de estas células en la orina, hace un centrifugado de la orina, separa estas células y cuantifica la cantidad de estas células para el diagnóstico precoz de cáncer de vía urinaria. O sea, la citología urinaria no es para cualquier laboratorista que hace examen de orina, que hace examencito de sangre, no. La citopatología es una prueba especializada, jóvenes. Solamente como aclaración, porque eso era lo que faltaba. En cuanto a la instrumentación urológica, de acuerdo a su uso, se clasifican en instrumentos de diagnóstico, instrumentos terapéuticos. Según su constitución, en blandos, vale decir de gomas, semirrígidos, que son de plástico, y los rígidos, que son metálicos. Función de los instrumentos urológicos. Tenemos una función evacuadora cuando nosotros utilizamos una sonda de Nelatón o una sonda Foley en casos de retención urinaria. Una instiladora. Utilizamos la sonda Foley para instilar dentro de la vejiga cualquier sustancia química o para tratamientos endovesicales. Dilatadora. Existen bujías dilatadoras cuando nosotros que nos facilitan la dilatación de la uretra cuando estamos frente a un paciente con estenosis de uretra. La exploradora nos permite explorar desde el meato urinario hasta el mismo riñón. Y una operadora lo hacemos mediante el cistoscopio. El cistoscopio es un instrumento rígido que se utiliza, es el fusil para el soldado. Así es el cistoscopio para el urólogo. Entonces, con el cistoscopio, previa colocación de silocaína en jalea en la uretra, vamos introduciendo el cistoscopio y vemos absolutamente todo lo que se presenta alguna alteración en la uretra. Llegamos a vejiga y vemos absolutamente toda la vejiga, absolutamente toda. Les decía que el cistoscopio apareció luego de la Primera Guerra Mundial, que era con batería, pero ahora ya se perfeccionó y nosotros prácticamente dependemos del cistoscopio para realizar muchos de los diagnósticos de vías urinarias bajas. Escalas de los instrumentos urológicos. La escala de Charriero francesa, que gradúa los instrumentos en 1/3 de milímetros. Esto es en equipos blandos y rígidos. La escala de Beniquet, que gradúa los instrumentos en 1/6 de milímetro. Esto es en los equipos metálicos. Las ondas tienen luz y las bujías no las tienen. Ahorita vamos a ver. Las ondas tienen luz, quiere decir que son huecas, y las bujías no. Cualidad de la sustancia para la instrumentación. Anestésica, lubricante, tiene que ser hidrosoluble y tiene que ser estéril. Esto es lo que reúne, por ejemplo, la roxicaína, la silocaína en jalea, que nosotros instilamos en la uretra, colocamos unos 10 centímetros cúbicos de jalea o silocaína estéril en jalea,
introducimos por el meato uretral, y luego pasamos una sonda Foley o pasamos un cistoscopio o pasamos un dilatador. Nunca, jóvenes, utilizar vaselina para estos estudios. Nunca. La esterilización de los instrumentos urológicos, lavado mecánico con agua, se lava con autoclave, puede ser a ebullición, y soluciones antisépticas como el formol al 10%, oxicianuro de mercurio, y lo que ustedes van a ver en todo quirófano, que es el famoso Cydex. Los instrumentos urológicos más utilizados son la sonda de Nelaton, la sonda acodada para prostáticos, la sonda de Tinam, son la sonda Foley de 2 y 3 vías, que ahorita se los voy a mostrar, las sondas Philips, bujías dilatadoras, exploradora de bolas, cistoscopios, panendoscopios, resectoscopios, litroquitor y ureteroscopios. Las sondas acodadas y de Nelaton. Ahí está, joven. Vean estas sondas, Estas sondas nos sirven para evacuar la uretra o para instilar. Estas son de goma. Estas son de un material más fino que también sirve para evacuar orina o para hacer instilaciones vesicales. Esta es la sonda de Nelaton. Y estas son las sondas, pues hay de plástico, sondas uretrales de plástico. Vean la diferencia, no tienen balón de autorretención, son sondas netamente evacuadoras, jóvenes. Las sondas de balón o Foley de 2 y 3 ramas, vean la diferencia. Aquí está el balón de autorretención, por supuesto que se introduce la sonda con el balón vacío. Esta es sonda de 3 vías, fíjense la flecha. Por acá, primeramente nosotros colocamos silocaína, voy a ser repetitivo porque esto puede ser una pregunta de examen práctico. Colocamos una silocaína o 10 centímetros de silocaína en jalea a través de la uretra, tanto en el hombre como en la mujer. Luego introducimos de unos 5 o 10 centímetros, de unos 5 o 10 minutos de colocada la silocaína, introducimos esta sonda por la uretra, y cuando llegamos a la uretra, como aquí tiene un orificio, se fijan, aquí hay un orificio, aquí hay otro orificio, aquí hay un orificio, automáticamente la orina comienza a salir por acá. Ahí nosotros nos damos cuenta que estamos dentro de vejiga, y fijen este tubito que tiene una marca, una gomita roja, aquí tiene una gomita. Hay este dispositivo que es diferente, miren acá. Por acá nosotros introducimos 10 centímetros cúbicos de suero que viene por acá, y esos 10 centímetros nos inflará el balón dentro de vejiga. Pero cuando estamos frente a una cirugía de próstata, podemos inflar el balón con 30 centímetros cúbicos de suero. Y esto es de autorretenciones para que la sonda no se salga. Entonces, ¿para qué sirve? Esto es para evacuar netamente la vejiga. Vean, esta es sonda de 2 vías. Por acá introduzco los 10 centímetros cúbicos de suero que infla el balón, que sirve para que no se salga la sonda, el balón de autorretención, y la orina sale por este orificio. Por acá se conecta la bolsa colectora de orina. Esta sonda de 3 vías, una vez que introduzco la sonda, inflo por este dispositivo
paso 30 centímetros cúbicos de suero que están inflados dentro de la vejiga. El contenido vesical sale por acá, por la parte media, porque aquí se debe colocar la bolsa colectora, y este orificio sirve para instilar suero. Cuando veamos nosotros las prácticas de urología, cuando estemos frente a un paciente prostático, ustedes van a ver que el suero fisiológico entra por acá, llega a la vejiga, sale, lava esa cantidad de sangre que existe luego de la cirugía y otra vez vuelve a salir por la misma sonda, pero por este orificio. Esta es la sonda de 3 vías. Sonda de Phillips con su latiguillo conductor. Vean, esta sonda es de Phillips, es bien delgadita y es de un material flexible. Vulgarmente nosotros llamamos, son los dilatadores. Esto utilizamos nosotros, por eso se llaman dilatadores de Phillips. Cuando tenemos pacientes con estenosis de uretra, pasamos esta sonda delgada, llega a vejiga y vean, aquí tiene como un tornillito. Vulgarmente decimos, este es el macho y este es la hembra. Aquí nosotros esto atornillamos acá, lo atornillamos, esto el dispositivo acá se atornilla, y como esto ya está dentro de la uretra y ya tenemos el camino, introducimos también lógicamente utilizando silocaína en jalea. Esto es más duro, más rígido, y vean que tiene un orificio para la evacuación de orina. Entonces empujamos y no perdemos el trayecto de la uretra, no hacemos falsa vía, porque esto ya está dentro de la vejiga. Con esto llegamos hasta la vejiga, dilatamos la uretra, luego de 20 minutos o media hora volvemos a estirar para afuera, y cuando aparece esto por el meato uretral, sale para afuera, destornillamos o desatornillamos esto y colocamos otro dilatador más ancho que él. Otra vez lo atornillamos y otra vez entra por la uretra, y así poco a poco vamos dilatando la uretra en el sexo masculino. El resectoscopio. Prácticamente el cistoscopio no tiene este aparato que se utiliza para resecar. El cistoscopio es esta óptica. Aquí se introduce la fuente de luz y por aquí mismo nosotros colocamos, esto está conectado a una fuente de luz fría y esto está conectado a un equipo de suero fisiológico. Esta es la camisa, hay camisa número 18, 20 y 24 del cistoscopio, porque nosotros también colocamos una silocaína en la uretra y a través de esta óptica nosotros introducimos esto hasta la vejiga. Este líquido, este suero que entra por el cistoscopio, llega a la vejiga, está lavando la vejiga y a la vez está saliendo por otro dispositivo que existe acá. Si se fijan acá, este es un cistoscopio que tiene una entrada de suero fisiológico y una salida de suero fisiológico. Hay otros que tienen 2 llaves, vale decir, una llave aquí arriba para que entre suero y otro aparato acá para que salga el suero. Entonces el suero entra, llega a la vejiga, nos permite ver todo en la vejiga y el líquido circula dándonos claridad para un buen estudio dentro de la uretra o dentro de la vejiga.
El resectoscopio, este aparato es como una pistolita que nosotros, este dedo pulgar, empujamos para acá y de acá sale como una cuchillita, como un lazo que viene y va sacando la próstata en pequeños pedazos. Vulgarmente la gente lo llama esto láser, y no es el láser, jóvenes. Es la cirugía endoscópica de próstata, que se lo voy a explicar en su debido momento. El ureteroscopio rígido. Este es el ureteroscopio rígido, vean que es mucho más largo, la óptica. Por acá introducimos nosotros un catéter que nos va a permitir, llega a la vejiga, y luego entramos al ureter y llegamos con ese catéter hasta el riñón. Por acá entra suero que nos va a permitir ver el ureter por dentro hasta el riñón. Este es el ureteroscopio rígido. El ureteroscopio flexible es es mucho más moderno. Esto está conectado a una fuente de luz fría. Aquí está la óptica por donde nosotros vemos. Vean, este es el catéter que introducimos por acá. Están viendo la flecha y sale por la punta. Entonces, vean, es flexible. ¿Por qué? Porque se acomoda a la forma del ureter. Se acomoda a la forma del ureter y nos permite llegar hasta el riñón. También el cistoscopio flexible también es de esta forma, tiene todos estos elementos, pero es mucho más corto. ¿Me entienden? Es mucho más delgado, es mucho más corto, es menos traumatizante que el rígido, pero también es mucho más caro que el rígido, y lógicamente el costo de la utilización es bastante oneroso para los pacientes. Los equipos para destruir, aquí tenemos un litotritor. Introducimos este catéter a través del cistoscopio a la vejiga, y son unos pedales que están conectados a este equipo. Esto es como ustedes han visto taladrar las carreteras, ¿no es cierto? Ustedes ven el taladro cómo va rompiendo la carretera, el cemento en la carretera. Esto es lo mismo. Nosotros pisamos acá y este aparato viene a través de esto que es hueco, viene como un taladro que toca el cálculo y lo destruye automáticamente. Ese efecto tiene este litotritor. ¿Cuándo está indicada el cateterismo uretral? Cuando hay retención aguda de orina, para que haya un cateterismo permanente. Cuando hay hematurias intensas, tenemos que colocar sonda de 3 vías. En preoperatorios quirúrgicos, procedimientos médicos como el uso de la BCG. Cuando tenemos nosotros cáncer de vejiga, hacemos instilaciones de BCG a través de una sonda uretral. En casos de incontinencia de orina, nosotros dejamos una sonda permanente, y en casos de traumas vesicales. Todo trauma vesical produce una hematuria, por lo tanto se debe colocar una sonda uretral. Contraindicaciones del cateterismo uretral: cuando no meter nada por la uretra, ni mediante sonda ni con cistoscopio. Cuando hay estrechez de uretra, no metan sonda uretral, no metan nada a la vejiga. Cuando hay una uretritis aguda en un paciente con una gonorrea, en un paciente con uretritis por clamidia, no se atrevan a meter una sonda Foley ni un cistoscopio. Cuando hay orquiepididimitis aguda, no catetericen uretra, no metan nada por uretra. Y en caso de cistitis aguda, ¿qué complicaciones puede presentarse cuando nosotros cateterizamos uretra?
podemos ocasionar falsas vías, podemos ocasionar una orquitis, o sea, una inflamación del testículo, podemos ocasionar una uretritis, podemos ocasionar fístulas uretrales, pielonefritis, shock séptico y ocasionar una litiasis vesical. Cuidados con la sonda permanente. Ustedes han visto cómo esos pacientes, esos viejitos, ustedes han visto en la calle bastantes viejitos que andan con su bolsa colectora de orina. Entonces, nosotros podemos dejar una sonda ahora mismo con este asunto, con este problema de la pandemia. Tenemos bastante caso urológico, tenemos bastante paciente prostático que no los hemos operado por el riesgo de que contraigan COVID dentro del hospital. La cirugía de la próstata no es una cirugía de urgencia, a no ser que el paciente presente una hematuria persistente. De ahí es que colocarle sonda Foley soluciona el problema temporal hasta que ya pase la pandemia y nosotros lo vamos a operar. Prácticamente nosotros desde la próxima semana creo que ya tendríamos que comenzar las consultas y pensar ya en operar a todos esos pacientes que ustedes ven en la calle andando con sonda Foley. Entonces, cuando dejamos una sonda Foley permanente, ¿qué cuidados debemos tener? Ustedes saben que cuando todo cuerpo extraño que entre en nuestro organismo nos ocasiona una infección. Si vamos a tener un paciente con sonda uretral o sonda Foley o sonda vesical, como ustedes quieran llamarlo, o una talla vesical o una nefrostomía, debe recibir una antibiótico-terapia, debe ser cambiado permanentemente y es de eso lo que vamos a hablar. El cambio de la sonda debe ser cada 15 días. Realizar una quimioterapia por vía oral, vale decir, podemos dar un cotrimoxazol forte, utilizar una quinolona como una ciprofloxacino, utilizar una sonda adecuada al calibre de la uretra. Si nosotros vemos un paciente joven como ustedes, que tiene la uretra rígida, a la edad de ustedes, su uretra es rígida, no le voy a colocar pues una sonda número 24, con seguridad le voy a causar una lesión en la uretra que le va a durar para toda la vida. La bolsa colectora debe ser estéril, con drenaje irreversible y debe ser desechable. Se debe cambiar de posición el pene para evitar fístulas uretrales. Hay que hacer un lavado vesical periódico. ¿Qué quiere decir el lavado vesical? Nosotros sabemos que la sonda permanece 15 días, puede permanecer 15 días dentro de la vejiga. Y no debemos olvidar que la orina tiene soluto, o sea, ese soluto precipita. Y como la sonda es un cuerpo extraño, rapidingo es fácil que se formen cálculos vesicales. Por lo tanto, a través de la sonda, una vez por semana, debemos lavar con 500 centímetros cúbicos de suero. ¿Qué quiere decir esto? No se debe introducir los 500 de una sola vez. Agarrar una jeringa de 60 centímetros cúbicos o bien de 20, si es de 20, introducimos a través de la sonda Foley 5 jeringas de 20 de suero fisiológico y luego esperamos que escurra paulatinamente los 100 centímetros cúbicos. Luego de que escurre, sale paulatinamente ese contenido, volvemos a introducir otros 100, ya van 200, 300, 400 y así hasta que se termine el suero. Eso es lavar la sonda, o sea, lavar la vejiga para evitar la formación de cal. Bien, con eso hemos terminado. Espérenme un momentito, no se vayan, jóvenes. No sé si me están viendo, espérenme un ratito.
grande para que ellos me vean en toda la pantalla. Ya, ¿no? Ya. Ya está bien. Sí. Mira, ya se va a cortar la... Ya. Bueno, jóvenes, quiero mostrarle unos aparatos que nosotros utilizamos, porque esto yo les muestro, siempre les he mostrado a sus compañeros cuando doy esta clase. Están viendo este aparatito, ¿no es cierto? ¿Están viendo? Sí, doctor. Este es un trocar para realizar una cistostomía. Miren, tiene un mandril que tiene una punta que duele y nos podemos dañar si lo utilizamos con fuerza, y tiene un hueco. Entonces, cuando yo quiero hacer una cistostomía, a 2 traveses de dedo de la sínfisis del pubis, yo hago un abón con silocaína al 2% y hago una pequeña incisión con el bisturí, y con este aparatito yo punciono la vejiga. Esto es cuando hay retención urinaria vesical. Punciono la vejiga, retiro esto, vean, la sonda entra por ese canal. Están viendo esto, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Ya está la sonda Foley. Cuando entra dentro de la vejiga, la orina comienza a salir por este conducto. No ha inflado todavía el balón. Comienza a salir por este conducto. Esto ya está dentro de la vejiga. Entonces, automáticamente lo que yo hago es retirar este aparato, y miren cómo va saliendo la sonda. Sale la sonda y queda dentro de la vejiga. Está hecha mi cistostomía y yo introduzco 10 centímetros cúbicos a través de este orificio y tengo hecha mi talla vesical. Cuando estemos en clases, cuando realicemos las prácticas, todo esto se los voy a volver a mostrar. Esta es la sonda Foley de 2 vías. Esto es otra cosa que no está en el tema. Están viendo este alambre, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Esto llamamos nosotros pasasonda cuando tenemos un paciente y tenemos dificultad al paso de la sonda, cuando las próstatas son grandes. Esto nosotros introducimos dentro de la sonda. Están viendo, se metió a la sonda, ¿no es verdad? ¿Sí? Vean, ya está dentro de la sonda. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Lubricamos la uretra y metemos este aparato, sacamos este alambre de ahí y miren cómo la sonda va quedando dentro de la vejiga, y nosotros sacamos esto se llama pasasonda. Este es un set de nefrostomía. Miren, es que no lo quiero abrir porque esto cuesta bastante caro, jóvenes. Miren, les estoy acercando a la pantalla. Hay varias, como unos punzones, se están viendo, de diferente calibre. ¿Ven? Sí, sí, doctor. Bueno, con el más delgadito funcionamos, llegamos al riñón, y luego metemos uno más anchito encima del delgado y sacamos el delgado y dejamos el más ancho. Y así es un trabajo paulatino hasta que dilatamos el orificio o esa punción que hacemos al riñón, y posteriormente metemos a través de eso una sonda Foley, que es una sonda de nefrostomía. Este es un catéter, están viendo,
Este es un catéter uretral. Este catéter nosotros utilizamos para hacer las pielografías ascendentes. Las pielografías ascendentes. ¿Ven? Este aparatito de acá que están viendo, este es un set para colocar un doble J. Es un doble J. Todo esto se lo voy a mostrar en las clases prácticas, joven. A ver, creo que tenemos, espera un ratito. A ver, vamos a colocar el último tema. Puedo esperar. Hay otro tema aparte de esto. ¿No quieres una velita? ¿La que está pensando? Ya, pero Bueno, jóvenes, con seguimos. una cucharadita de azúcar. Cansa, por pero favor, ni modo. por favor. Cauca. Es que tenemos que avanzar. Ya me las comí 3 ahorita temas porque por me semana dio. y Fui y no le traje me lo voy a primero que dejar pillé y me la comí. Pero de algo. avanzar, joven, porque si no, No, eso no. va a faltar el tiempo. Gracias, señor. Este tema es cortito. Caliente. Tibiecita. Exámenes de gabinete. O sea, vale decir los estudios radiológicos. Tenemos la placa simple de abdomen, es un estudio radiológico sin medio de contraste, en posición anteroposterior, que abarca desde el hemidiafragma a la sínfisis del pubis. Si ustedes quieren, desde las últimas costillas hasta la sínfisis del pubis. El paciente debe hacerse en decúbito supino, boca arriba, puede hacerse en posición erecta y puede hacerse una lateral y oblicua. Ahí está. ¿Qué vemos en una placa simple de abdomen? Vean, aquí está la sínfisis del pubis y aquí están las últimas costillas. La última costilla coincide, esta es la primera lumbar, porque esta la última costilla llega al cabalingo a la 12 dorsal. Aquí está la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar. ¿Por qué son importantes las vértebras lumbares para nosotros? Porque vean, aquí tenemos la sombra del riñón izquierdo, la sombra del riñón derecho no la vemos, y es importante, vean, estos huesitos son las apófisis transversas. Las apófisis transversas son importantes para nosotros porque nos van a servir para describir la placa radiográfica. Dentro de una placa simple de abdomen vemos las partes blandas y las partes óseas. Dentro de las partes blandas vemos la sombra renal, vemos las asas intestinales, estos son gases intestinales, la disposición de las asas intestinales. Puede, cuando hay algunos tumores, las asas están replegadas ya sea hacia el lado derecho o ya sea hacia el lado izquierdo. También se ven cuando existen presencia de fecalomas o bien cuando hay presencia de hematomas, urinomas. Vemos la imagen claramente visible. Cuando hay tumores se ve la sombra renal bastante agrandada. Aquí no vemos, aquí se ve muy levemente la sombra del psoas. La sombra del psoas es más visible en pacientes jóvenes y en pacientes que son de constitución delgada. En los gorditos es difícil ver una sombra del psoas. ¿Por qué es importante la sombra del psoas para nosotros? Porque en casos de traumas renales, hematomas, urinomas, tumores, se borra la sombra del psoas, no lo vemos.
vemos aquí, suponiendo que aquí está el psoas visible y aquí no lo vemos, y el paciente se queja de dolor en esta zona, decimos hay borramiento del psoas y alguna cosa seria, alguna cosa grave presente ese paciente. Aquí tenemos nosotros el hueco pélvico, donde se ubica la vejiga. Acá nosotros vamos a ver una serie de alteraciones si hubiese cuerpo extraño, si hubiese tumores. En las partes óseas, aquí tenemos las crestas, están viendo la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis del pubis, las vértebras lumbares y las costillas. Cuando hay cirugías traumatológicas, vemos hay clavos de Kirchner, hay placas de Sherman, en fin, vemos lo que los traumatólogos dejan cuando tenemos pacientes con cirugía traumatológica. Es importante para nosotros ver la calidad o la disposición de la vértebra lumbar o de las vértebras lumbares. ¿Por qué? En caso de escoliosis, si hubiese una patología aquí en el riñón izquierdo, la escoliosis, ¿vale? Escoliosis quiere decir que la columna vertebral no es recta, entonces se curva por una posición antiálgica y esa curvatura nos indica y nos muestra el lugar de la lesión. La urografía excretora. Se administra una sustancia de contraste. Esta capta y elimina por los riñones a través de la orina hacia las vías urinarias, uréter, vejiga, por medio de la obtención de varias placas radiográficas. En diferentes periodos de tiempo, la sustancia de contraste permitirá evidenciar la anatomía del aparato urinario y sus eventuales alteraciones anatómicas y funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Vean, jóvenes. Esta es una urografía excretora. La urografía excretora es un estudio radiológico dinámico que nos muestra la función renal. Primero se debe tomar una placa simple de abdomen, como la que ya vimos, luego se inyecta el medio de contraste, todos son contrastes iodados. Hoy en día la modernidad hace que sean contrastes no iónicos para evitar menos complicaciones en los pacientes. Todo contraste se debe inyectar de 1 centímetro cúbico por kilogramo de peso. Ahora, el contraste iodado, la urografía excretora se realiza inyectando el medio de contraste en la vena. O sea, se introduce al torrente sanguíneo. Ese medio de contraste tiene que eliminarse a través, vean la flecha, por el parénquima renal y luego comienza a filtrar por el cáliz infundíbulo. Aquí está la pelvis y aquí está el ureter. Esta es una urografía. La urografía tiene una contraindicación absoluta cuando hay alergia al contraste, pero tiene sus contraindicaciones relativas cuando estamos frente a un paciente obeso de unos 180, 200 kilos. Ustedes no le van a inyectar 200 centímetros cúbicos de contraste iodado, lo van a matar al gordito. Cuando hay un paciente con insuficiencia cardíaca severa, en el embarazo nunca no se debe realizar urografía excretora, a no ser que él tenga un embarazo de unos 6 meses o pasado los 3 meses, ya cuando el feto esté en formación. Olvidaba decirles que antes de hacer una radiografía en el sexo femenino, siempre deben preguntar si hay o no hay embarazo. No que usted es casada o es soltera. ¿Hay o no hay embarazo? Porque sacar una radiografía a una mujer en gestación causa daños irreversibles, principalmente a nivel de la retina. Esta urografía excretora, le reitero, soy repetitivo, es un estudio dinámico
dinámico de la función del riñón. Vean, la pelvis está mirando a la columna lumbar. Pero ¿qué pasa? No hay riñón derecho. No existe riñón. Pero miren acá esto. Son una serie de cálculos. Este es un riñón tóxico, una tosis renal, donde el riñón se llenó de cálculos y no contrasta, solamente está contrastando este riñón. Esto se llama exclusión renal en radiología. También debemos nosotros, antes de realizar un estudio contrastado, donde ustedes van a introducir, reitero, en la vena, nunca realizar sin antes pedir prueba de función renal, ya sea urea, creatinina. Si la urea y la creatinina están normal, recién ustedes indican una urografía excretora, porque están introduciendo al torrente venoso. ¿Por qué? Porque el medio iodado es nefrotóxico, jóvenes. Si ustedes en un paciente con una creatinina de 5 le introducen medio de contraste, lo enteran y luego me lo llevan a Palmasola. Entonces deben de ustedes de pedir pruebas de función renal antes de introducir o antes de indicar una urografía excretora. No es lo mismo, jóvenes, atiendan, no es lo mismo una urografía excretora que una uretrografía, una cistografía o una pielografía ascendente. Me explico. La pielografía ascendente, vamos a llegar con el cistoscopio a la vejiga y con esos catéteres que le mostré, introducimos por el meato ureteral hasta acá un catéter y por acá nosotros a través de ese catéter enviamos el medio de contraste para arriba. Eso se llama pielografía ascendente. Si hay insuficiencia renal, se puede hacer este estudio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el líquido contrastado, el yodo, está subiendo hacia arriba y así como sube, va a volver a salir. ¿Me están entendiendo? O sea que no entra al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque la fibra es lisa, no entra al torrente sanguíneo. O sea, esto puede realizarse en un paciente con insuficiencia renal, en un paciente con alergia al contraste, también puede introducirse el medio de contraste, pero hacer una inyección retrógrada, vale decir, de afuera hacia adentro a través de la uretra, no a través de la sangre. ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Sí o no? Contesten. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Seguimos adelante. Seguía, la urografía excretora, luego de la inyección del contraste, se debe tomar placas a los 5, a los 10, a los 20 y a los 30 minutos. La pielografía ascendente o descendente, también llamada urografía, consiste en la visualización mediante radiografías de todo su sistema urinario, riñones, ureter, vejiga y en algunos casos la uretra. Para que esto sea posible, tenemos que administrar un contraste visible a través de una vena. La duración de esta exploración varía según las personas y oscila entre 30 y 50 minutos. Vean, estos jóvenes están viendo acá, son catéteres. Este es un catéter ureteral. Entró por la uretra, llegó a la vejiga, entró al meato ureteral, entró acá y lo dejaron acá. También cateterizaron el ureter del lado derecho, que está llegando hasta acá, ¿están viendo? Hasta ahí llegó el catéter.
Introdujeron medio de contraste, aquí está el medio de contraste, aquí está. Esto se llama pielografía ascendente. Pueden hacer esto cuando hay insuficiencia renal, pueden hacer cuando hay alergia al contraste, porque les reitero, no está entrando al torrente venoso. Esa es la gran diferencia, jóvenes. La cistograma o cistouretrografía miccional o uretrocistograma combinado. El cistograma es un examen de rayos X de la vejiga urinaria ubicada en el área pélvica inferior. El cistouretrograma miccional es una imagen de la vejiga y la uretra durante la micción. La uretra lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Usualmente la vejiga urinaria no aparece bien en las radiografías convencionales. En este examen se llena la vejiga con un medio de contraste para obtener mejores imágenes radiográficas. Las radiografías se toman en varias posiciones con la vejiga llena de medio de contraste y luego mientras la vejiga está siendo vaciada. Vean, jóvenes. Aquí está la vejiga. Y ya le sacaron la sonda. Para que haya medio de contraste en la vejiga, colocaron una sonda, puede ser Foley o una sonda de Nelaton o sonda uretral de plástico. Se introduce el medio de contraste, se diluye en unos 250 o 300 centímetros cúbicos de suero y se mete a la vejiga. Se saca la sonda y ahí tienen una radiografía de la vejiga. Se toma una placa miccional. ¿Qué quiere decir? Con ese contenido, cuando el paciente tenga la vejiga a plenitud, llena, y tenga ganas de miccionar, tenga ganas de orinar, se le induce al paciente que orine. Realiza la maniobra de Valsalva y se toma otra placa donde el medio de contraste se va a ver que sale por la uretra. O bien vuelve hacia este medio de contraste, vuelve hacia los riñones. El medio de contraste puede volver. Eso se llama reflujo vésico-ureteral. Lo que quiere decir, jóvenes, esto anótense, métanselo a la cabeza. La cistografía es el estudio ideal para el diagnóstico radiológico de reflujo vésico-ureteral. Esta patología vamos a avanzar en otro tema, cuándo se presenta, cómo se presenta y en quiénes se presenta. Ahora solamente sepamos que la cistografía es el estudio ideal para el diagnóstico de reflujo vésico-ureteral. Esta es cistografía. Cisto viene de vejiga y grafía viene de imagen. Es igual que la fotografía. Aquí está doña Mari Loli Montero, debe ser. Yo le digo, doña Mari, regáleme su fotografía. Ella me regala su foto, o sea, su retrato impregnado en una hoja, ¿no es cierto? En un papel, en un cartoncito, ustedes quieran. Esa es su fotografía. Entonces, si yo quiero diagnosticar alguna alteración, vean la flecha, alguna alteración de la uretra está aquí, saco una fotografía de la uretra, meto contraste y cuando estoy introduciendo el contraste, saco una fotografía. Eso se llama uretrografía. Uretrografía. Esto es cistografía. Cuando meto contraste hacia el ureter, se llama ureterografía retrógrada. Retrógrada porque está yendo de abajo hacia arriba, en contrarruta. Ureterografía. O también se llama pielografía ascendente. ¿Entendido, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. La teleradiografía
radiografía de tórax. Esto es una radiografía de tórax común y corriente. Ahí está. La arteriografía renal selectiva es el mejor procedimiento para confirmar lesión de la arteria renal y tomar decisiones terapéuticas. También es útil en el diagnóstico diferencial entre ateromatosis y fibrodisplasia. Para su realización se emplea material iodado y debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes ancianos y en pacientes diabéticos. Esta es una arteriografía renal selectiva. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia de un aortograma con una arteriografía renal selectiva? Todo esto yo se lo voy a mostrar en imágenes cuando vamos a tener ustedes, antes del primer parcial, vamos a tener una clase de unas 3 horas por lo menos, donde yo les voy a, preparándolo para el primer parcial, les voy a mostrar todas las imágenes que ustedes necesitan ver antes del primer parcial. El aortograma, aquí está la arteria aorta. Entonces se entra por la femoral, se coloca un catéter por la femoral y se llega a la arteria aorta, que más o menos está acá la flecha. Se mete medio de contraste y nos sale una radiografía de la aorta. Ese es un aortograma. Pero yo quiero hacer un trasplante renal, o hay una fístula arteriovenosa en el riñón que se ocasionó por una cirugía urológica. Entonces, ese medio de el catéter entra por la aorta, entra a la arteria renal y a través de la arteria renal, a través de este catéter, mando medio de contraste para que se dibuje todas las arterias dentro del riñón. Esto se llama arteriografía renal selectiva. La tomografía axial computarizada, ultrasonido y resonancia magnética. El ultrasonido es útil para evaluar el tamaño renal y el crecimiento. Es la ecografía que sabemos nosotros, que es tan útil hoy en día para el diagnóstico de prácticamente de todo, ¿no es cierto? Utilizan los ginecólogos, tumor de testículo, hidrocele, quiste de testículo, el tamaño de la vejiga, residuo postmisional, cálculos vesicales, el tamaño de la próstata, vemos la hidronefrosis, vemos quistes renales, tumores, o sea, la ecografía prácticamente sirve para todos y es un estudio bastante barato. La tomografía renal es más común, es usada en la evaluación de dolor de flanco agudo, cuando hay hematuria, la infección renal, buscar el absceso y el trauma renal y en caracterización y organizar el neoplasma renal. ¿Qué quiere decir esto? También no es así, jóvenes, uno para utilizar estos estudios, uno tiene que tener criterio. El criterio es importante, ¿por qué? Porque si ustedes están en el hospital, están en la Gabriel René Moreno, se supone que son gente que no son adinerada, que no tienen mucho dinero. Entonces ustedes me llegan con un cólico renal, no le voy a decir directamente, hágase una tomografía, urotomografía. Es caro, jóvenes, una tomografía vale más o menos unos 1.500, 1.600 bolivianos. Y ese mismo cólico renal yo lo puedo diagnosticar con un simple examen de orina que vale 10 pesos, con una ecografía renal que vale 70 bolivianos y con una placa simple de abdomen que cuesta entre 80 y 100 bolivianos. ¿Por qué? Si es un cólico renal, en el examen de orina voy a ver microhematuria. La ecografía, si hay cólico renal del lado derecho, me va a mostrar discreta hidronefrosis del lado derecho, dilatación de la pelvis. Y la placa simple de abdomen me va a mostrar la imagen cálcica en ese lado. Si es pequeño, yo con tratamiento lo voy a hacer eliminar. Y si es grande, recién solicito una urografía o una tomografía con contraste, pensando en una conducta quirúrgica. ¿Se dan cuenta la diferencia, jóvenes? ¿Se dan cuenta? Si voy a emplear, por supuesto que tengo que utilizar un medio de diagnóstico que me garantice un buen diagnóstico del paciente. Es ideal la tomografía sin y con contraste, se pide tomografía abdominal
y de vías urinarias altas y bajas. Puede ser sin o puede ser con contraste. Y también, jóvenes, cuando ustedes estén frente a un paciente con trauma renal, un paciente que se haya caído de alguna altura, un paciente que se haya atropellado, haya sido atropellado en moto, en alguna movilidad, ahí ustedes no van a decir, hágale un examen de orina, una plaquita simple de abdomen. No, jóvenes. El estudio ideal para el diagnóstico de un paciente traumatizado es la tomografía o la urotomografía. Ahí sí que está plenamente garantizado su diagnóstico. ¿Me entendieron la diferencia? ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, ahí está la tomografía. Miren esta masa renal. Aquí está el riñón normal del lado contralateral y miren esta gran masa renal. Aquí está la columna, aquí se ven las asas intestinales. Vean acá el riñón normal y aquí esta gran masa tumoral de este riñón. La tomografía es ideal. Esta es la imagen ecográfica. Este es el parénquima renal y esta es la vía excretora. Si hubiese un cálculo que está acá en el ureter, nosotros tendríamos en este punto, este puntito negro, mucho más grande. O sea, querría decir que la vía, o sea, la pelvis está dilatada por un proceso obstructivo en el ureter. ¿Me entendieron? Esta es una ecografía. Para que vean, aquí pueden detectar cálculos, pueden detectar tumores, pueden detectar quistes, hidronefrosis, en fin, muchas cosas. Esta es la ecografía. La resonancia magnética ha sido aplicada en la imagenología del riñón, retroperitoneo, la vejiga urinaria, la próstata, el testículo y el pene. Los usos para la resonancia magnética en la imagenología renal incluyen la demostración de anomalías congénitas, diagnóstico de trombosis de la vena renal y el organizar de carcinoma de células renales. Ahí está la resonancia. Miren, aquí está el riñón, aquí está el riñón y tenemos esta imagen tumoral, ¿ya? Pero la resonancia magnética es un estudio caro. Esta imagen tumoral yo la puedo primero hacer con una ecografía y con una tomografía. Lo que quiero decir es que la resonancia también sirve para el diagnóstico de estas patologías. Estudios con radionúclidos. Los radionúclidos emiten radiaciones electromagnéticas en forma de rayos gamma, que son fácilmente detectables en los equipos modernos. Este estudio, escuchen, este estudio es útil para medir la función renal, ya que el medio que se utiliza se filtra libremente por el glomérulo y no se reabsorbe. Lo que quiere decir, mis queridos jóvenes, perdón, enseguida la llama, estoy en clase, por favor, y ahorita la llamo. Lo que quiere decir, mis queridos jóvenes, que el estudio por radionúclido es para medir la función renal por separado. ¿Qué quiere decir esto? La urografía es un estudio radiológico dinámico que nos muestra la función renal y la morfología renal. En cambio, los radionúclidos en el momento, para que me entiendan, cuando yo quiero hacer una nefrectomía, hoy en día ya no puedo tener esa libertad como la tenía antes, no. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente del vulgo, la gente que no tiene relación con la medicina, piensa que uno saca riñones para vender. Entonces, para evitarse problemas de tipo legal, yo como urólogo, cuando voy a hacer una nefrectomía por cualquier motivo, si veo que hay daño renal, yo pido este estudio con radionúclidos.
y pido medir función renal por separado. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes, o doña Mariloli, su riñón derecho funciona el 50%, su riñón izquierdo funciona el otro 50%. La suma de los dos da un 100%. Si usted tiene un proceso obstructivo en su riñón derecho y eso va aumentando y usted lo deja, el riñón de a poco se va destruyendo. Eso vamos a avanzar el próximo tema, no, yo quisiera que no falte, vamos a avanzar uropatía obstructiva y ese tema ustedes tienen que entenderlo, y yo voy a hacer lo posible para que me entiendan, voy a buscar una pizarra, en fin, vamos a ver qué hacemos, pero ustedes lo tienen que entender y es uno de los temas más importantes de toda la materia para que ustedes más allá puedan entender lo que es la urología. Entonces, si su riñón derecho tiene un cálculo ureteral, o perdón, su ureter está con un cálculo, hacia arriba se dilata el riñón y de a poco va perdiendo esa función renal. Si yo le pido un radiorenograma, ese cálculo es el riñón derecho que está con su cálculo ureteral de unos 5 o 6 meses, me dirá, el riñón derecho está con una función de un 40%. Entonces, el riñón izquierdo asume la función, la pérdida de esa función del lado derecho y en vez de tener 50% de función va a tener 60% porque ya perdió 10% del lado derecho, ¿me entienden? Porque el derecho está con 40% de función. Ese 10% lo absorbe el riñón sano. Si va pasando el tiempo y el riñón derecho tiene un 30% de daño de función, ya perdió 20%, ¿no es cierto? Entonces el riñón contralateral tendrá un 70%. Ambos tienen que sumar 100%. ¿Cuándo yo debo sacar el riñón? ¿Cuándo debo hacer nefrectomía? Cuando la función renal del riñón derecho de la señora Mariloli, o de la señorita, tenga una función renal del 15 o al 20%. Ahí le diría doña Mariloli, su riñón derecho no sirve y debemos extirparlo. O sea, el radiorenograma mide la función renal por separado. Me baso en ese estudio y con toda libertad yo puedo sacar el riñón para evitarme problemas legales principalmente. Esto también lo vamos a tocar cuando yo les muestre todas las imágenes de lo que es un radiorenograma. La biopsia proporciona información directa de los cambios morfológicos del parénquima renal. El método percutáneo se usa a partir de 1950 y nos permite ver los cambios histopatológicos del parénquima renal. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que están viendo la biopsia del riñón. Nosotros los urólogos hacemos a cielo abierto, en cambio los nefrólogos, como están viendo la imagen, lo realizan por punción con aguja de Trucut. ¿Cuándo está contraindicada una biopsia del riñón? Cuando es riñón único, cuando hay alteraciones de coagulopatías. En coagulopatías no debemos realizar biopsias y cuando el riñón es único, ahí no se debe realizar la biopsia. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de la biopsia de los tumores. La biopsia, cuando tenemos alguna lesión en el pene, uno tranquilamente puede hacer una biopsia de esa lesión para ver si es cáncer o no es cáncer. Si tenemos una sospecha de cáncer de vejiga, puedo hacer una biopsia, sacar un pedacito de esa lesión que me sugiere un tumor y hacer una biopsia. Pero en cáncer de testículo, jóvenes, en cáncer de testículo, no se debe realizar biopsia en la sospecha de cáncer de testículo. Nunca
hacer biopsia para el diagnóstico de cáncer de testículo. Se realiza biopsia de testículo única y exclusivamente para el estudio de infertilidad o esterilidad en el hombre. Es la única indicación. Asimismo, también no se debe realizar la biopsia cuando hay sospecha de cáncer renal. Con esto hemos terminado el tema jóvenes, un poquito largo, yo también me cansé. El lunes nos vemos a las 11:15 con el tema de uropatía obstructiva. Les reitero, mis queridos jóvenes, procuren asistir a este tema, es uno de los más importantes de todo cuanto es urología para el entendimiento, para que ustedes entiendan toda la patología urológica de aquí para adelante. Dios los bendiga, cuídense y nos vemos el lunes a las 11:15. Cansadorcito, pero bueno, nos vemos el lunes, que les vaya bien, jóvenes. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor.